Que tengan buen día, estimados estudiantes. La temática a trabajar esta semana consiste en hallar y calcular integrales. ¿Qué son las integrales? Las integrales es como el proceso opuesto a la derivación. Es volver a una función primitiva. Es decir, por ejemplo, si ustedes derivaron seno de x más 5, lo derivaron y les dio coseno de x, la integral es volver a seno de x más 5. Eso es lo que significa integrar. Integrar pues viene inicialmente de un concepto que es importante, y es el calcular áreas de figuras que no tienen lados rectos. Un ejemplo, una figura de esta forma. La idea es calcular el área por debajo de esa curva. Comúnmente lo que se hace antes de aplicar la integral es hacer aproximaciones, es decir, calcular áreas de rectángulos pequeños y posteriormente sumarlo. Lo que va a hacer la integral es la suma de todos esos rectángulos pequeños, de tal manera que esos rectángulos pequeños que estén ahí no se puedan contar, sino que sean infinitos. Recordemos que entre dos números hay infinitos números reales. Por eso es que el concepto de integral es prácticamente como la sumatoria de todas esas rectángulos, que recordemos que el área de un rectángulo es base por altura, desde 1 hasta infinito. Eso va a ser la integral, pero ese símbolo pues se cambia simplemente por el símbolo que tenemos ahí. Entonces pues vamos a mirar en este caso. Vamos a iniciar por antiderivadas. Lo vamos a ver desde este concepto, antiderivada o integral. Pero vamos desde antiderivada, que significa hacer el proceso contrario a la derivada. Entonces, por ejemplo, veamos esta. La integral de x a la n va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. Supongamos la siguiente función. Integral de x a la 2 de x. De x significa que fue derivada con respecto a x. Entonces la integral de eso pues va a ser x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Veamos que n en este caso era 2, por eso es 2 más 1 sobre 2 más 1. Hay algo importante, y es que le vamos a sumar una constante, porque recordemos que la derivada de una constante es 0, entonces no sabemos de dónde se obtuvo esta, si fue de una antiderivada que fue x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más 5, o más 6, o más 7. Entonces para evitarnos ese problema simplemente le colocamos la c. Luego entonces la integral de eso, la antiderivada, va a ser x a la 3 sobre 3 más c. ¿Listo? Entonces esta es la primera forma de antiderivar, o es el método principal prácticamente. Es el de cuando tenemos una potencia. Miremos otro caso. Por ejemplo, si tenemos que hallar la integral de 3x a la 2. Entonces miremos cuál sería la integral de 3x a la 2 de x. Entonces va a ser 3x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más la constante que nunca se nos olvide. Entonces va a ser igual a 3x a la 3 sobre 3 más c. En este caso el 3 se cancela con el 3 y nos queda simplemente que es x a la 3 más c. Y veamos que si recordamos cómo derivamos, la derivada de x a la 3 es 3x cuadrado. Entonces veamos que se cumple. Ya el resto de antiderivadas hay que ir a mirar la tabla de derivadas, que por ejemplo en el caso de ustedes la tienen ahí en la plataforma, en la parte de herramientas de aprendizaje. Un ejemplo particular, si vamos a hallar la integral de coseno de x de x, recordemos que la derivada de seno, ¿cuál es? Coseno. Como la derivada de seno es coseno, entonces la integral de coseno pues va a ser
seno de x más la constante. Entonces uno verifica, la derivada de seno es coseno, entonces está perfecto, está correcto. Listo, entonces este es el primer concepto de integral, que es el concepto de antiderivadas, y es la forma más fácil de solucionar integrales. Veamos ahora entonces las integrales por sustitución. En este caso son integrales. Estas son unas integrales un poco más complejas, es en la que vemos como veamos un producto y resulta que esta función que tenemos acá al derivar nos va a dar esta. Entonces normalmente uno lo llama por sustitución porque vamos a cambiar la letra x por otra letra distinta. Entonces por ejemplo vamos a llamar u a la función más grande, que sería en este caso x a la 3 más 5x a la 2 más 3. Y de u pues va a ser la derivada de eso. Derivémosla. Entonces la derivada de eso va a ser 3x a la 2 más 10x más la derivada de 3 es 0 de x, porque derivamos con respecto a x. Y veamos en esta que tenemos. Tenemos que todo esto lo nombramos acá como u. Entonces lo reescribimos. En vez de eso escribimos u. ¿Y qué es esta segunda parte? Veamos que esa segunda parte corresponde a du. Entonces u de u. Y ya es más fácil solucionarlo. Veamos que esto es u a la 1. Entonces, ¿cuál es la integral de u a la 1? U a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más la constante de integración. Luego esto va a ser u a la 2 sobre 2 más la constante. Y finalmente pues ya es volver a reemplazar. Recordemos que era u. U es esto de acá. Entonces ya será que eso es igual a x a la 3 más 5x a la 2 más 3, todo eso a la 2, porque acá dice que es u a la 2 sobre 2 más la constante de integración. Y listo, ya hemos integrado una función por sustitución. Entonces comúnmente esta por sustitución, ¿de dónde viene? Viene de una función que fue derivada por regla de la cadena. Entonces hay que recordar que la regla de la cadena era derivar esa función, la función grande, ¿sí? Derivar la función grande y multiplicarla por la derivada de la función pequeña. Eso lo que estamos haciendo es integrando una función de ese estilo. Entonces ese es el método de sustitución. Existen más métodos, pero no los vamos a trabajar en la actividad. Ahora bien, miremos el área bajo la curva. Como les mencionaba inicialmente, el primer concepto que se da de integral es que la integral es calcular el área bajo la curva de una función. Entonces, por ejemplo, acá se habla de integrales definidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos puntos extremos. Entonces acá hay algo importante de mencionar antes de iniciar con esto, y es el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Que al antiderivar esto, lo que vamos a hacer es que esa es la función primitiva, vamos a restar f de b menos f de a. Esas f son la función primitiva que vamos a obtener. Dice que, que para calcular ese área bajo la curva, por ejemplo, va a ser f de b menos f de a. Eso es lo que diría el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué va a ser b? Este número de arriba, y a, el número de acá abajo. Luego, entonces, miremos acá cuál sería esa área que vamos a calcular. Dice que es entre menos 1, a y 1. O sea, vamos a calcular toda esta área de acá. Listo, entonces resolvamos. Primero integramos. Entonces, como vamos a integrar, entonces va a quedar x a la 2 más 1 sobre 2 más 1.
En este caso no vamos a colocar constante de integración porque la tenemos definida. Es decir, colocamos ese el intervalo en el que está definida, nos quedaría x a la 3 sobre 3 entre menos 1 y 1. Luego ahí sí aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Reemplazamos f de b menos f de a. Entonces va a quedar b es 1. Entonces va a quedar en vez de x 1 a la 3 sobre 3 menos, el otro a es menos 1, f de a. O sea, menos 1 a la 3 sobre 3. Y resolvemos. 1 a la 3, 1 por 1, 1 por 1, 1 sobre 3. Luego, menos 1 a la 3 es menos 1 por menos 1 más 1. Por menos 1, menos 1. Se va a dar menos 1. Y este otro menos que tenemos acá, menos por menos da más. Más 1/3. Y hacemos la suma. Como son homogéneas, le damos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 1 más 1, 2. Y nos da que el área es 2/3 unidades cuadradas. ¿Por qué coloco unidades cuadradas? Porque no sabemos si son metros, centímetros, kilómetros. Simplemente alguna unidad de medida al cuadrado. Porque el área es en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados y así sucesivamente. Entonces veamos que esta es la forma de calcular el área bajo la curva. Entonces a partir de esto ya hemos pues trabajado todo el concepto de integral, aunque nos falta pues ver otros métodos que no se van a trabajar en este curso. Pero esto es como un inicio a lo que significa el cálculo integral. Y pues espero que esta explicación haya sido de su agrado y puedan entender la actividad. Sin embargo, recuerden que pueden comunicarse conmigo a través del correo matemáticasbv@chigrancolombiavirtual.edu.co y o participar en las tutorías virtuales y presenciales que se organizan cada semana de actividad. Hasta pronto.